7 de la mañana con 36 minutos, 7:36 en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar con Alfredo Serrano, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, que nos acompaña ya. ¿Cómo está, Alfredo? Buenos días, gracias por estar en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Estamos en una semana crucial, cuando faltan pocos días para las elecciones a la presidencia de la República en el Ecuador. Dos candidatos con propuestas totalmente distintas, muy diversas y muy radicales, cada uno en su estilo. ¿Cómo mira usted el desarrollo de lo que ha sido esta campaña electoral ya en este último tramo y las expectativas en el ámbito político que se generan con estas elecciones en el Ecuador? Está silenciado, Alfredo. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, ya no me queda nada, creo que esto ha sido, digo, una larga espera, fundamentalmente creo que para la ciudadanía ecuatoriana que ha sufrido, pues, todas las políticas económicas públicas del gobierno de Lenin. Creo que hay como dos modelos muy en contraste. Creo que es muy fácil identificar qué ofrece o qué propone cada quien. Creo que eso es algo que no siempre ocurre, y creo que en el Ecuador uno observa cuál es la propuesta integral de Guillermo Lasso versus la de Andrés Arauz, y me parece que, a diferencia de una primera vuelta que había una gran fragmentación no de las alternativas, con un mapeo muy diverso de candidatos y candidatas. Ahora, bueno, no hay casi vuelta atrás. Yo creo que la gran duda y gran pregunta es hacia dónde va todo el electorado que en primera vuelta no apostó por Andrés o por Guillermo Lasso. Es decir, hay que recordar que en primera vuelta los dos que están hoy en el balotaje solo sumaron 37 puntos sobre el voto total. O sea, había casi 2/3 del electorado ecuatoriano que todavía está por dirimir. Uno revisa y revisa todas las encuestas publicadas. Me he tomado el trabajo de ver todas las encuestas publicadas en el último mes en el Ecuador, las publicadas y no publicadas, y hoy en día el promedio, a sabiendas que un promedio cuando hay metodologías distintas no es del todo correcto hacerlo, pero el promedio da entre 4 y 5 puntos arriba Andrés Arauz respecto a Guillermo Lasso sobre voto total, que esto pasado a voto válido, como bien sabréis, estaríamos en 7-8 puntos. Insisto, es un promedio teniendo en cuenta toda la casuística de encuestas que están hoy en día encima de la mesa en el Ecuador. Pareciera que tiene una ventaja significativa la candidatura de Andrés Arauz, porque el techo electoral de Guillermo Lasso siempre fue muy bajo y ahí tiene una gran dificultad, más allá de una campaña electoral creativa, a veces sucia, a veces interesante. Es difícil que logre alcanzar pues más del 50% sobre voto válido que requeriría para ser presidente. Te escuchaba el fin de semana, Alfredo, muy buenos días, entrevistar a Durán Barba, y él tenía un pronóstico parecido en la cifra, pero con distinto ganador, y ya te voy a preguntar más adelante sobre el diálogo con Durán Barba. ¿Cuál va a ser la clave para que Andrés Arauz o Guillermo Lasso se hagan de los votos de las dos candidaturas que se quedaron por fuera? La de Yacu Pérez y la de Javier Hervas, que sacan dos porcentajes muy interesantes, el uno 19 y pico y el otro 16%. ¿En dónde está la clave para llegar a esos votantes? Yo creo que el votante de Hervas es un votante muy heterogéneo, que no obedece ni siquiera a la directriz del liderazgo. Yo creo que ahí hubo un error creyéndose, sobre todo Guillermo Lasso, que teniendo el apoyo de Hervas podría tener como una suerte de que el voto de la gente que apostó por Hervas iba a ir directamente a Lasso. No hay un control remoto al respecto. Es un votante seguramente hastiado, cansado, más alejado de la política, que no sabía muy bien qué elegir en esa semana. Hay que recordar que la primera vuelta fue muy decisiva, la última semana, porque ahí hubo un flujo de votantes hacia Hervas. Yacu Pérez es distinto, creo que tiene un voto más ideologizado, en una parte yo diría un porcentaje casi la mitad, un voto más del movimiento indígena, pero también hay un porcentaje de voto urbano, joven, más ecologista, con otro tipo de valores, que se aglutinó en torno a la candidatura de Yacu Pérez, que probablemente ese voto en una segunda vuelta, y lo he podido mirar en algunos cruces de encuestas que se han ido haciendo, van más en la línea de Andrés Arauz. Yo creo que el voto indígena de ninguna de las maneras va a ir a Guillermo Lasso, más allá de lo que diga Yacu Pérez o alguna dirigencia del movimiento indígena, que fue, yo creo, cooptada, ¿no?, por una suerte de acuerdo con Guillermo Lasso. Yo creo que no, el voto indígena no, o vota nulo o iría a parar a manos de Andrés Arauz. El voto de Hervas, insisto, me parece que va a ser más difícil de descifrar, y yo no subestimaría los 13 puntos que aglutinaron el resto de candidatos, que no es menor, casi el mismo valor que obtuvo Hervas, insisto, porque también es un votante relevante en una segunda vuelta,
que ahí viendo también se van repartiendo por igual. La dificultad que tiene Lasso, la verdad, es que tiene que remontar demasiada diferencia respecto a Andrés Arauz. Obtuvo solo 14 puntos, o sea, Guillermo Lasso a veces uno no lo dimensiona, pero obtuvo en primera vuelta, a la hora de la verdad, digo primera vuelta, que siempre uno marca cuál es el músculo electoral que tiene, obtuvo solo 14 puntos sobre el voto total. Bien, a voto válido podría ir a 16, a 19, como fue 20, pero 14 puntos sobre el voto total es muy poco, o sea, no llega a tener ni un quinto del electorado ecuatoriano en este momento, y yo creo que ahí, a diferencia de Andrés Arauz, que tuvo casi una cuarta parte del electorado, 23% en votos totales, 32 en votos válidos, me parece que hay una diferencia muy difícil de remontar, más allá, insisto, de que evidentemente ha habido una campaña muy proactiva por parte de Lasso, también mirando uno cuál es el reparto de la pauta, uno mira la plata que se ha gastado un candidato y otro candidato, y ahí es muy notorio, casi hay 1-10 en términos de plata que se le ha puesto en las redes sociales, porque claro, el músculo financiero del señor Lasso, pues creo que no tiene casi comparativa con ninguna candidatura habida y por haber en el Ecuador. Alfredo, ¿en qué medida puede influir la división evidente dentro del movimiento indígena? Por un lado, algunos dirigentes considerados como muy, muy importantes que llaman a votar por el nulo, y con otros que han expresado abiertamente el apoyo al candidato Andrés Arauz. ¿En qué medida esto puede influir en ese sector del electorado que en teoría debería hacer caso a sus dirigentes? Digo yo, porque se supone que son orgánicos, pero finalmente ya en la urna ellos van a tener que decidir. Pero este tipo de divisiones, los unos que piden nulo, los otros que apoyan, los otros que escondidamente apoyan al otro candidato, en este caso el señor Guillermo Lasso, puede influir en la votación final. Sí, hoy en día el movimiento indígena es un sujeto político que va más allá de lo electoral y creo que fue forjado, resucitado, reciclado después de lo que pasó en el octubre del 19. Yo creo que sí, como bien planteas, va a ser determinante porque tiene un peso electoral elevado. Creo que las declaraciones de Vargas, incluso la intervención que ayer tuvo Leonidas Issa, que si bien fue un poco más equidistante, pero fue claramente crítico hacia Guillermo Lasso. Yo creo que hay una parte del movimiento indígena mayoritaria que no va a votar a Lasso. Yo me atrevo a decir que la palabra voto nulo esconde, y lo han dicho, no estoy interpretando, esconde el no a Guillermo Lasso. Seguramente habrá algunos que no votarán a Andrés Arauz, pero habrá otra gente que sí lo votará para que no gane Guillermo Lasso. Incluso ayer, en la intervención de Leonidas Issa, uno de los dirigentes más importantes seguramente de la CONAIE, plantea la posibilidad de un encuentro en el corto mediano plazo con parte del sector de la izquierda, del progresismo, seguramente que representa hoy Andrés Arauz. Yo creo que solo hay una parte de la dirigencia y un sector muy minoritario del movimiento indígena que votaría a Guillermo Lasso. Realmente sería hasta para estudiar en manuales a nivel mundial como los que fueron sometidos al sufrimiento de octubre del 2019 y a las políticas económicas de Lasso, Lenin, que en el fondo han sido prácticamente lo mismo. Y además nos tomamos en CELAC la tarea de ver cuántas veces votaron juntos en la Asamblea en estos 4 años, y votaron más por encima del 80% de las veces en las grandes iniciativas legislativas, votaron juntos. Por lo tanto, yo creo que el movimiento indígena o las bases la tienen mucho más claras que un sector de la dirigencia que, como bien decías, a escondidas ha ido más que a votar, yo creo que ha sido a pactar, ¿no? A ser cooptados por Guillermo Lasso. Creo que hay un sector muy minoritario, pero sí va a ser determinante ese voto. No solo el voto, sino lo que pueda pasar en los días después, porque hay que estar atento que políticamente el movimiento indígena hoy en día representa mucho en el Ecuador y creo que además va a ser determinante en el ciclo político que se venga hacia adelante. Y esto que acaba de decir Alfredo Liz, hay que tener en cuenta una cosa adicional que además es coyuntural. Ocurre mientras estamos camino a la segunda vuelta, hay en la Asamblea un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de defensa de la dolarización, como románticamente lo ha llamado el gobierno de Moreno, que busca privatizar el Banco Central y que va a tener el apoyo de la bancada de Creo. Nuevamente van a votar juntos morenismo y Creo. Dos cosas sobre las cuales quisiera que profundice Alfredo el análisis. Una es octubre, que lo menciona de pasada en la última respuesta que le da a Licenia. ¿Qué tan importante va a ser octubre del 19 en esta elección? ¿Y cuánto le ha pesado a Lasso llamémosle de esta manera, el estigma de ser banquero, considerando que han pasado ya 23 años de ese nefasto episodio que fue la crisis financiera y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos que provocó tanto dolor y más de 3 millones
de ciudadanos de este país que tuvieron que huir de la desgracia que ocasionó el gobierno de Maguad. Yo creo que el tema de octubre, me acuerdo que el artículo que escribí al terminar la primera vuelta para mí es que esta votación se explicaba en octubre del 19 y la de la segunda vuelta se va a volver a explicar en octubre del 19. Fue un hecho político importante. Primero porque hay un rechazo visceral al Fondo Monetario Internacional, al gobierno de Lenin, a lo que planteaba Lasso, el sujeto indígena, la verdad que se colocó en el centro de gravedad de la política ecuatoriana, como había pasado en tantos otros momentos, pero no como algo marginal ni minoritario, sino, insisto, en la centralidad. Y evidentemente ahí tiene una dificultad Lasso, por mucho que vaya a hacerse fotos y vídeos en la Amazonía o en algunos lugares de la Sierra Central ecuatoriana. Creo que Lasso tiene esa dificultad de que no siempre una foto, un vídeo o un TikTok resuelve unas distancias tan gigantescas, tan siderales con la cuestión del movimiento indígena, porque hay que recordar las declaraciones frontales. Insisto, no hay que buscar interpretar nada, sino simplemente acudir a la hemeroteca. Yo creo que sí va a estar atravesado, y Andrés Arauz representa genuinamente, y esto es algo interesante, representa genuinamente una proximidad al movimiento indígena. Yo creo que si uno pudiera preguntarle a Andrés Arauz qué piensa realmente al respecto de estas cuestiones, no tengo la menor duda de que de manera auténtica, sin forzar, sin tener que hacer un vídeo ni un vídeo prefabricado, podría estar muy de acuerdo en lo que implica el Estado plurinacional, en una defensa de los derechos colectivos, en mayores valores como el tema ecologista. Creo que estaría mucho más centrado. Y respecto a la segunda pregunta, el tema banquero, sí, es verdad que Jaime Durán Barba me decía este sábado, justamente acá en Radio Pichincha Universal, en mi programa, me decía algo que yo un poco discrepaba, porque él decía como que se había... claro, se ha dicho tantas veces que es banquero y lleva tanto tiempo que quizás no tendría un efecto negativo tan actual. Puede que tenga en parte verdad, seguramente no tiene el efecto que hace 10 años ni hace 5 años, pero lo que sí es verdad es que la gente sufre la cotidianidad de la banca en Ecuador. Y eso es algo, yo siempre digo en esto, que cuando uno va a una oficina de un banco, ve que te cobran comisiones abusivas, que te ponen tasas de interés más altas de lo elevado, que sufres incluso el servicio, ¿no? Un servicio no bueno, que además te discriminan, que no te facilitan acceso al crédito cuando lo necesitas. Y eso es Guillermo Lasso. O sea, en esto no hay la menor duda, y además nos hemos dedicado en CELAC a mirar las cifras. Claro, cuando una persona gana mucha plata en el peor año de la ciudadanía ecuatoriana, algo está pasando. O sea, algo está sucediendo, porque hay unos vasos comunicantes que explican casi todo. Claro, porque además uno gana plata a costa del sufrimiento. Cuando más comisiones cobra, más gana. Y eso es lo que padece el bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas en su cotidianidad. Aquí no estamos hablando de términos complejos, ni la financiarización de la economía a nivel global, ni nada de nada. Es la persona que va, le cobran comisiones, y esa comisión que ha pagado, $1, $2, medio dólar, ¿no?, va a parar al bolsillo de Guillermo Lasso, y los resultados además son públicos, insisto. La estructura bancaria, si uno observa la banca del señor Guillermo Lasso, yo creo que ahí hay parte de lo que se va a explicar en este y se explica el techo electoral difícil que tiene hoy en día de seguir desplazándolo hacia arriba el señor Guillermo Lasso en esta segunda vuelta. Alfredo, ¿en qué medida esta desproporción mediática que se ha dado en el tratamiento de entrevistas y espacios en los medios de comunicación a favor del señor Lasso, en contra del señor Arauz? Porque es evidente que ha sido así. Es más, hay una publicación de estas ONGs que se dedican a hacer ese tipo de monitoreo que evidencia esa desproporción. Y la campaña sucia, ¿cómo esto puede influir positivo o negativamente en el electorado ya para este fin de semana? Yo creo que influye, como bien dices, es desproporcionada la presencia de Guillermo Lasso en términos mediáticos, pero yo lo relativizo y pongo contraejemplo. Nosotros hemos trabajado muy de cerca en Bolivia, en la Argentina, donde estoy, y si uno tuviera que mirar la cantidad de portadas que sufrió Luis Arce o Evo Morales en Bolivia y la cantidad de votos que sacaron, ahí veríamos que está pasando algo. Nosotros tenemos una hipótesis, que es que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en el mundo, en el Ecuador seguramente también, hoy en día son grandes medios de entretenimiento, son grandes lugares de consumo, pero la gente no le cree. Esto es algo a considerar. Se ha disociado el nivel de credibilidad y el nivel de consumo del medio. Uno consume un medio
para ver qué pasa. Es como un entretenimiento, casi como si fuera una serie de Netflix. Le echo una mirada a ver qué pasa, a ver qué no pasa, a ver qué dice, qué no dice. Y lo hemos encuestado nosotros en CELAC, en encuestas menos electorales, cuánto le cree la gente al medio de comunicación en el Ecuador, y es bajísima la tasa de credibilidad de los grandes medios. O sea, los grandes medios, las grandes televisoras en el Ecuador hoy en día tienen tasas de credibilidad por debajo del 20%, del 30%. Hay dos tercios, tres cuartas partes de la ciudadanía ecuatoriana que no le cree nada a Ecuavisa, Teleamazonas, no le creen, insisto, esto, pero además está constatado, no solo lo medimos nosotros, lo mide el Latinobarómetro, la POP, o sea, está ocurriendo un fenómeno, y es que la gente consume medios, pero en modo entretenimiento, no en modo fuente informativa. En la Argentina ocurre algo parecido. Si uno mirara las portadas de Clarín o las portadas de La Nación, jamás podría haber sido Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta. Lo mismo ocurre en Bolivia, como le decíamos. Por eso digo, no es para subestimar, pero tampoco lo sobreestimaría más de lo que debe. Y las campañas sucias, pues ocurre algo parecido. Yo creo que el propio hasta Durán Barba me decía el sábado que es una tontera impresionante lo del ELN. Lo está diciendo la persona que está trabajando con Lasso, ¿no? No sé si, lo decía a bombo y platillo, no tenía por qué decirlo. Y lo dice porque es que verdaderamente es una aberración. Y yo creo que este tipo de cosas al final es contraproducente. La gente no se cree esta cantidad de locuras, ¿no? Me parece que es cierto que puede cercenar en parte porque es continuo, pero llega un momento donde ya es tan redundante, tan insistente, que la gente dice, sí, bueno, a mí lo que me preocupa es quién me va a resolver que yo no pague comisiones tan locas en el banco, quién me va a resolver el tema del ingreso, el trabajo. O sea, tengo la sensación de que sí influye, pero siempre la pondría como un poco relativizándola, porque si no, no explicaríamos elecciones, insisto, como la de Luis Arce en Bolivia, que gana por 55 puntos, la de Alberto Fernández, que gana por 48, o la de AMLO, que gana por 54. En México, digo, que han sido sometidos a cuestiones muy parecidas a la que están hoy en día padeciendo pues el binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal. Ahora, al mismo tiempo, Durán Barba les decía en la pizarra el fin de semana, Alfredo, que la publicación esta de semana y el caso que se construye a partir del supuesto aporte del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Arauz era una estupidez. Y al mismo tiempo decía que lo de la persecución en contra de Correa y todo el lawfare que montaron en contra no solo de Correa, sino de lo que representa la Revolución Ciudadana. Recordar que no solo ha sido Correa procesado, sino que está Jorge Glass detenido, que está Alexis Mera detenido, que a partir de lo de octubre también hay varios procesados, perseguidos políticos. También fue un error. Ese error puede también pesar en esta elección y es lo que ha hecho que Rafael Correa siga siendo un cuadro y un actor permanente en la política ecuatoriana 4 años después de haber dejado el poder y de no estar ni siquiera en nuestro país. Yo creo que el lawfare en el Ecuador, la guerra judicial, la persecución judicial, llamémosle como quieran, se va a estrellar contra sí mismo. Tengo la impresión. Hay un error, creo que de base de la derecha continental, con las persecuciones judiciales, con el lawfare, en el Ecuador contra Rafael Correa, contra el correísmo, que es que creyó que podrían hacer desaparecer identidades políticas. Ellos creían que de un minuto a otro una persecución contra Correa, 3 juicios y una propaganda infernal contra él podría hacer desaparecer lo que significa el correísmo en el imaginario de la gente. O sea, cuando uno mira hoy en día la imagen de Rafael Correa, la mayoría de las encuestas sigue siendo muy alta para después de tanto tiempo, muy alta. ¿Cuáles son los positivos que tienen las encuestas de CELAC Correa, Alfredo? Rafael Correa estaba por encima de 40 puntos en imagen positiva cuando lo medimos nosotros en noviembre del año pasado, en agosto del año pasado, y son datos altísimos. Digo porque Lenín Moreno estaba en 10 puntos, 11 puntos y ha estado solo 4 años de presidente. O incluso por poner Piñera en Chile está por debajo de 20 puntos. Mauricio Macri en la Argentina está en 20 puntos. O sea, estoy hablando de Rafael Correa después del tiempo que tiene. Le pasa parecido a Cristina Fernández de Kirchner, le pasaba a Evo Morales. La gente tiene un recuerdo. Evidentemente mira hacia adelante, pero es normal que la gente quiera el presente y el futuro. Pero eso no significa que la gente no tenga un recuerdo de lo que se ha hecho bien, claro, con sus críticas, ¿por qué no? Además, en eso también es algo, uno que pueda criticar a un familiar, a un amigo, a su pareja, eso no significa que no le considere lo positivo. Yo creo que hay algo que el lawfare, la persecución judicial, creía que poniéndole tantos juicios a Correa, a Glass, a todo el mundo del correísmo, pensaban que iba a hacer desaparecer la huella que deja un gobierno de mucho tiempo, insisto.
con muchas virtudes y seguramente con sus defectos, como no podría ser de otra manera. Eso es un error estratégico de la derecha regional, del neoliberalismo, de todas las derechas, que no están dando sus frutos y empiezan con Lula da Silva. Lula da Silva hoy en día es el principal elector en Brasil, pero estamos hablando, insisto, de Bolivia, fue el mejor ejemplo el año pasado. En Argentina es otro buen ejemplo hace muy poco. Yo creo que es algo para recapacitar. Evidentemente hace mucho daño porque hay gente que está perseguida, sometida a juicio, algunos en la cárcel. O sea, no lo estoy de ninguna manera minusvalorando, pero sí que políticamente a veces no han logrado sus objetivos, y por eso digo que cuando es como la autoprofecía cumplida, ¿no? La profecía autocumplida. Ellos mismos creían que con el lawfare era tan poderoso, ellos mismos, que creían que de repente era como una suerte de switch off, ¿no? De software que hacía desaparecer esa identidad política que es fraguada con el tiempo, con las políticas, con la gestión. Y ahí creo que hoy en día, si al final gana Andrés Arauz, pues será otro capítulo más que la ciudadanía está por un raíl totalmente distinto a la persecución judicial, a lo que dicen los grandes medios. Será otro ejemplo más en América Latina en los últimos años de una victoria de la ciudadanía, insisto, por un lugar completamente distinto a lo que plantea el lawfare. ¿En qué medida, Alfredo, va a pesar en esta valoración que usted hace, ¿no? De que la gente, si bien el expresidente Correa ha estado tanto tiempo en el gobierno, tiene pese a eso, con sus errores y con sus aciertos, un buen nivel de aceptación en comparación con la actual administración? ¿En qué medida va a pesar esa comparación que hace seguramente la gente ahora en el tema del manejo sanitario, por ejemplo, en el tema de la crisis económica, del empleo, de la cotidianidad, de cómo estaba antes y cómo vivía ahora esta situación al momento de dar su voto? Yo creo que como bien plantea, la gente lo que quiere es que le resuelva el tema de cómo afrontar el COVID. O sea, uno de los temas más interesantes en América Latina, pero también en el Ecuador, es que la gente hoy en día en su matriz de preferencia, lo primero es vacunarse contra el COVID. De hecho, se ha invertido la matriz de preferencias en toda la región latinoamericana en los últimos meses. Hemos medido esto en muchos lugares del continente, también inclusive en el Ecuador. La gente quiere ser vacunado frente al COVID, quiere tener el tema de la salud como prioritario y luego, evidentemente, la cuestión económica. Y en ese sentido, yo creo que Andrés Arauz, si algo refleja, es solvencia. Y esto, insisto, también lo dijo Durán Barba, es una persona que presenta solvencia. Es muy difícil encontrarle a una crítica en materia de gestión o de solvencia de lo que sabe, de lo que conoce. Además, es joven, pero tiene una experiencia en la administración del Estado ya contrastada, del propio Andrés Arauz, y también, insisto yo, en este tema no hay que perder de vista el rol que tiene en su binomio Carlos Rabascal, que también representa un complemento fundamental a la hora de llevar a cabo un proyecto político como el que tiene Unión por la Esperanza. Y también sabe todo el mundo lo que es Guillermo Lasso. Es un gestor muy bueno para su bolsillo en el banco, porque esto lo ha hecho muy bien para él, para su bolsillo en el banco, porque las tasas, insisto, de ganancias son obvias y evidentes a pesar o a costa de la ciudadanía. Yo creo que esto al final va a ser lo determinante a la hora de votar. Me parece que incluso creo que en este tema también hay una cuestión de contraste. De hecho, si uno mira en los debates, pues evidentemente a dónde fue a parar Lasso fue buscar las cosquillas por otra vía, pero no quiso entrar en el debate de la gestión, de la política pública, seguramente porque consideraba que podía hacer más daño por una cuestión más graciosa, con un comentario de manera una más frase frívola. Cliché, ¿no? Claro, y además, de hecho, es utilizado en las campañas electorales. Yo incluso, hablando de esta conversación con Durán Barba, le dije cuánta responsabilidad tiene incluso en la asesoría de comunicación, de campañas, porque al final, cuando uno empieza a discutir desde la perspectiva frívola, está bien, puede ser divertido o no, pero la gente la está pasando mal. La gente la está pasando mal, ¿no? Y esto es algo que yo creo que a la hora de la verdad, pues veremos qué ocurre el domingo. Es difícil ser pitonizo en este instante, pero sí, insisto, mirando el gran mapeo de todas las encuestas, los trackings que voy revisando, pareciera que hay una tendencia relativamente clara a favor. Todavía en elecciones puede pasar de todo, y en eso soy prudente, porque hay un porcentaje de indecisos y nulos blancos que todavía no sabemos qué va a suceder en estos últimos días, que serán determinantes. Alfredo, decías, sabemos lo que representa Guillermo Lasso, y él, según la óptica que nos acabas de decir, representa los intereses para sí mismo, ¿no? Para su banco, que es, digamos, lo que ha hecho durante el gobierno de Moreno. Pero parecería que, y yo me quedé con esa última parte de tu diálogo con Durán Barba, cuando le planteas ese juego de palabras, ¿no? Que era para él Andrés Arauz, y decía que era un buen proyecto, y cuando le preguntabas sobre Guillermo Lasso, Durán Barba dijo que era una incógnita.
Y a mí me preocupa que su propio asesor diga que Guillermo Lasso es una incógnita, cuando deberíamos, hablando de un político hecho y derecho que va por su tercera candidatura presidencial, tener la certeza sobre lo que representa, a quién defiende y lo que quiere hacer en los próximos 4 años de gobierno Guillermo Lasso. Entonces, que su principal asesor nos diga que es una incógnita, sí me parece que deja ahí abierta una tela de dudas. Sí, mi interpretación es que Durán Barba está, él y el equipo de trabajo sabe quién tienen de candidato. Y yo creo que eso es, cuando él dice es una incógnita, yo creo que estoy convencido que hubiera dicho incluso otras palabras que no podría haber dicho. Es interpretación propia, ¿no? Pero sí me parece que ellos son conscientes del candidato que tienen, ¿no? Son muy conscientes de las dificultades con ese candidato en muchos sentidos, ¿no? Ahora, harán su trabajo y lo harán como buenamente puedan y ellos definen con quién quieren trabajar en eso. A mí no me compete. Sí es interesante y llamativo que haya un respeto por el proyecto de Andrés Arauz, de lo que representa como persona, como candidato, y sí le ponga una suerte de interrogante. Y claro, si uno le pregunta, imagínense, ¿no? A un padre o una madre que le preguntan por un hijo, una hija, qué piensa de su hija, de su hijo, y dice una incógnita, me imagino, ¿no? El enojo que sufre la hija o el hijo porque estaría pensando cualquier cosa. Si me ha llamado mi papá o mi mamá incógnita, ¿qué estará pensando de verdad? Bueno, creo que lo que es cierto es que en su radiografía no, al menos no quiso decir que era un gran candidato, un gran gestor, y a mí me parece que en eso sí que le aplaudo, porque creo que tenía clara el diagnóstico del candidato que tiene, y me parece que eso lo sabe buena parte de la ciudadanía. Seguramente yo creo que va a haber una parte del voto de Lasso que va a lograr, que va a granjear, que es más un voto en contra de. Eso está ocurriendo en la región, tampoco es una anomalía. El anticorreísmo. Sí, el anticorreísmo, está ocurriendo. De hecho, muchas veces nos ha ocurrido de ver que hay candidatos que tienen más intención de voto o techo electoral que imagen. Es el caso de Lasso. Lasso tiene una imagen muy por debajo, la imagen positiva de su techo electoral, y el techo electoral o la intención de voto puede estar en consonancia de para que no vengan los otros. Es algo que está ocurriendo en la región cada vez más. Pasó con Bolivia, con Evo Morales, después con Lucho Arce, acá con Cristina Fernández de Kirchner, en la Argentina, y hay un anti que eso hace al final que sea un liderazgo muy débil. Cuando uno se construye porque no venga otro, habitualmente eso te provoca un liderazgo débil, que yo creo que es lo que se percibe en Guillermo Lasso, y la dificultad que tiene eso para seguir creciendo, porque ya no da para más. Yo creo que ha llegado al límite. Si uno mira, de hecho, revisando bien todas las encuestas, ganó en la primera parte de la segunda vuelta, granjeó parte del voto, llegó hasta su punto máximo y ya se va viendo en los últimos 8 o 9 días las diferentes encuestas que he podido revisar. En ninguna de ellas Guillermo Lasso ya logra tener más de lo que ha obtenido, insisto, en esa primera etapa de la segunda vuelta. Yo dividiría la campaña en 2 fases. Primera fase, donde sí, Lasso aglutina un poco y ya no le da para más, porque, insisto, es un personaje en lo político que no tiene el sex appeal necesario, más allá, insisto, de todo el marketing que se está haciendo y toda la pauta publicitaria que se está metiendo. Alfredo, si bien usted menciona que este porcentaje de indecisos aún es elevado y va a ser determinante, ¿cómo cree que se va a desarrollar estos 2 últimos días de campaña y qué podría pasar para mover esta intención de voto de los indecisos hacia alguno de los 2 lados? Yo creo que la campaña de Lasso ya ha dado cuenta de que sigue trabajando en una guerra sucia sistemática, que si lo del Banco Central, que si lo de la LN. No, yo creo que no sería sorprendente que en estos últimos días pues se saquen otro as sucio de la manga, ¿no? No es sorprendente, digo, porque ellos mismos también revisan sus propias encuestas y ya se perciben en la estabilidad su intención de voto, no logran seguir creciendo, y probablemente pues habrá que ver qué ocurre en estos últimos días. Yo creo que hay algo importante, y es que los que quedan ahora son un elector más despistado, poniéndole entre comillas, o sea, que ya no está tan claro en términos de filiación de partidaria, creo que no tiene una claridad en términos de identidad política, es un votante de última hora, que suele pasar en las elecciones de este tipo,
en segunda vuelta siempre es menos. ¿Gente que decide en la urna, Alfredo? ¿A esos ciudadanos te refieres? Sí, 24 horas antes. De hecho, hay un gran porcentaje de este grupo de indecisos que va a definir en las últimas 24 horas, que veremos. Incluso puede darse el caso del fenómeno votos nulos, que siempre ha sido además grande en el caso ecuatoriano. También puede darse que un porcentaje importante del votante de Yacu siga en esa línea del voto blanco o nulo, y eso haga que al final no necesiten más, ¿no? Todos los que están indecisos pasen a ser blancos nulos en última instancia. Yo creo que ahí me parece que todavía van a pasar cosas en esta semana de encuesta. Hay cierres de campaña. Hay unos últimos días que cada vez en política, y disculpen que lo diga sin filtro, pero cada día se entiende menos lo de la veda electoral. Es algo que es obsoleto porque además no existe de facto. La gente hace ya hoy día campañas por redes, hay de todo tipo. Yo creo que es algo que va a ocurrir en el Ecuador porque hay mucho en juego. Es tan grande lo que se está jugando en el Ecuador en los próximos años y para la región, me atrevo a decir. No se pueden imaginar la de gente que me pregunta, que están atentos a lo que esté pasando desde Europa, desde casi todos los países de América Latina, porque hay que pensar que además esto está hoy en día envuelto en una segunda ola del progresismo latinoamericano. Historias de Argentina, de Alberto Fernández, de Luis Arce, de AMLO, ¿no? La constituyente en Chile, ver qué ocurre también en el Perú, con posibilidades de que Verónica Mendoza pudiera estar en una segunda vuelta, una candidata joven, progresista, peruana. Yo creo que esto significa, una victoria de Andrés Arauz significa hoy en día una consolidación, sin lugar a dudas, de una segunda ola del progresismo, y sería interesante, porque el neoliberalismo en el siglo XXI en muchos países de la región sería una anomalía. Es decir, los 4 años de Lenín Moreno sería lo anómalo. Los 4 años de Macri en la Argentina sería lo anómalo. El año de Áñez en Bolivia sería lo anómalo. Lo digo para toda esa gente que auguraba un fin de ciclo progresista y una hegemonía neoliberal. De hecho, al final, si uno mira casi por años, no sé, los 20 años de Argentina, habrá 4 años de Macri, 16 de kirchnerismo o de Alberto. Lo mismo en Bolivia, podría pasar lo mismo en el Ecuador, si miramos 2005, 2006, 2026, insisto, si ganara Andrés Arauz, los años neoliberales serían los atípicos. Y eso nos debería hacer también reflexionar de cuánto a veces hemos sobredimensionado la hegemonía neoliberal casi al calor de lo que dicen ciertos grandes medios de comunicación. Para ir cerrando el diálogo con Alfredo Serrano, que ya nos queda mucho tiempo, ¿no, Luis? ¿Qué es lo que le resta o lo que se viene para el Ecuador después del domingo 11 de abril, Alfredo? Sea cual sea el escenario, ¿qué es lo que va a pasar a partir del lunes 12 de abril en el Ecuador? Yo creo que si gana Andrés Arauz, tiene que construir una fuerza política. Estoy hablando más allá de la elección. En el terreno de lo político está por construir una fuerza política. Andrés Arauz sí, evidentemente, nace, viene, procede, sin lugar a duda, al correísmo, pero casi todas las identidades políticas se recalculan su GPS permanentemente. Es así la vida, la política. Yo creo que Andrés Arauz tiene, él y otros tantos líderes y lideresas van a ir tejiendo qué es la nueva fuerza política progresista en el Ecuador, si va a ser un frente ampliado como está sucediendo en términos electorales. Ahí tiene una cuestión clave. Y la otra que tiene como gobierno, ya en el terreno de la gestión, tanto el binomio Andrés y Carlos, es resolver un montón de problemas en el cortísimo plazo. Le va a resultar algo muy parecido a lo que está haciendo hoy en día Luis Arce en Bolivia. Va a tener que tomar batería de medidas económicas en tiempo récord. No hay tiempo que perder. La ciudadanía no va a tener paciencia, ni debe tener paciencia. Cuando la gente la pasa mal, no tiene que esperarse, ni va a estar ahí esperando. No. Y de hecho, es interesante ver lo que ha hecho Luis Arce en menos de 2 meses, 3 meses. Medidas de todo tipo, bono contra el hambre, no rebajar, aliviar deudas por un lado, no pagar al FMI lo que se tenía que pagar enseguida. O sea, habrá que tomar, y eso lo sabe bien este gobierno, este proyecto político, es tomar medidas en el cortísimo plazo y en el halo internacional resituarse, porque también hay que tener en cuenta que Lenin lo que ha hecho es darle una vuelta de 1000 grados en su política internacional, y eso también yo creo que hoy en día no se entiende la política ni siquiera interna sin entender la internacional. En el caso de que sea, y también yo creo que hay que ver lo que va a pasar con el movimiento indígena, muy interesante porque hay elecciones a la CONAIE justo después de la elección presidencial, y yo me atrevo a decir, y os lo digo así casi, a ver qué ocurre, porque parte de la dirigencia de la CONAIE en el día de hoy está intentando hacerle alguna jugarreta a Vargas y a Leonidas Issa,
y esto puede ser un movimiento interesante a la hora de considerar, porque a mí me huele que se va también a reciclar las organizaciones del movimiento indígena. Y esto puede ocurrir en las próximas semanas o en los próximos días. Yo creo que ahí es donde un poco atisban los grandes desafíos. Y evidentemente, si gana Guillermo Lasso, me parece que va a salir con un gobierno tan débil que veremos a ver qué ocurre en el cortísimo plazo, porque la gente no se va a bancar, como dicen los argentinos, más políticas neoliberales. Eso está absolutamente claro y no hay más ajuste y sacrificio que se le pueda pedir a la ciudadanía en el cortísimo plazo. Muy bien. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, Alfredo, te envío un saludo de parte de Ana Lucía, desde el noroccidente de nuestra provincia, acá en Pichincha. Nos dice que es fiel seguidora de La Pizarra, que no se pierde un programa, así que te mandamos el saludo respectivo de Ana Lucía y te agradecemos por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muchas gracias a todas y a todos y un fuerte abrazo. Lo propio, gracias Alfredo Serrano, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, que ha estado con nosotros. Un buen día, Alfredo. Buen día. 8 de la mañana con 12 minutos, Alexis. Tiempo interesante, ¿no? Muy interesante estuvo. Tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Regresamos inmediatamente para conversar con el legislador electo Ricardo Urcuango. Los problemas del movimiento indígena y la coyuntura política también. Ya volvemos.